Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición para mí, tan especial estar aquí en casa, de veras. Bien especial. Hace 17 años el Señor nos llevó al Paso, Texas, y estamos allá trabajando todavía bajo el ministerio de nuestros hermanos Chávez, nuestros pastores. Y después de 17 años hemos venido algunas veces a visitarles, pero hoy es bien especial para mí, ¿verdad? Entonces es una bendición bien importante. Y quiero decirle por qué. Porque precisamente en estos días el Señor me ha concedido 26 años de haberlo aceptado como mi Señor y Salvador. En estos días, 26 años. Y luego, ahorita que llegué aquí, me encontré con el hermano Marcelo García y Sarita García, su esposa, y ellos fueron el instrumento que Dios usó para que yo aceptara al Señor, en que escuchemos, que recibamos. Así que vamos a orar para que nos preparemos nosotros para recibir esta palabra. Amén. Padre Celestial, qué bendición es estar en tu casa, Señor. Cómo enriqueces nuestra vida cuando estamos reunidos, Señor. Cuánta paz nos das, cuánta libertad nos das. Qué momentos tan especiales hemos recibido en este lugar, en esta tu casa, en estas celebraciones de tu gloria, Señor. Cuántos enfermos has sanado, cuánta paz has dado, cuántos milagros has hecho entre nosotros. Y hoy, Señor, hoy, Dios, que estamos en el momento de escuchar, meditar en tu palabra, queremos decirte que queremos oír tu voz, que nos hables al corazón, según tus planes para cada uno de nosotros. Háblanos, Dios, según tus propósitos. Háblanos, Señor. Háblanos también de acuerdo a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, y que haga que el propósito de ella se cumpla en nuestro corazón, Señor. Produce vida, trae paz, trae libertad, Señor. En el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan. Busque el Evangelio de San Juan y luego, ya que lo encuentre, el capítulo 1, hay dos versículos que quiero exponerles. Juan capítulo 1. ¿Sí lo encontró? Muy bien, mire, vamos a leer el versículo 1 y luego después el 14. Dice así en el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el versículo 14, ¿verdad? El 1 y el 14. Dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Puede sentarse. Amén. Antes de entrar al texto, quiero decirle que estas palabras que acabamos de leer tienen un valor muy importante para nosotros, porque es como la introducción de un documento que habla de Dios. Y fue escrita por el apóstol Juan. Y Juan, hermanos, es importante este mensaje de Juan porque Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Y fue uno de los discípulos más íntimos de Jesús. O sea que Jesús lo seguían multitudes, pero de entre las multitudes Él escogió a 12, usted sabe eso, ¿verdad?
Pero de entre los 12, en momentos muy especiales, Jesús siempre se acompañaba de 3 de los discípulos. Uno era Jacobo, otro era Pedro y otro era Juan. Y a este grupito de 3 personas se le conoce como el círculo íntimo de Jesús. Este círculo íntimo de Jesús, Juan entre ellos, observaron cosas, hermanos, que todos los demás no vieron. Fueron testigos de cosas muy importantes, mensajes, escucharon mensajes de Jesús que los demás no tuvieron esa oportunidad. Vieron milagros tan extraordinarios de Jesús también, pero unos que los demás no vieron, fueron exclusivos para ellos. O sea que Cristo los escogió para esa bendición. Juan, hermanos, era además, en el tiempo que anduvo con Jesús, era un jovencito, era un adolescente. No tenía más de 18 años. Y la Biblia, nosotros encontramos esta verdad porque la madre de él andaba con él, con Jesús. O sea que no lo dejaban solo, era un menor de edad, era un jovencito. Entonces él, en la etapa de su vida en que más se aprende, en que se está formando la personalidad, el carácter, él lo pasó junto a Jesús. Y luego por eso encontramos que este Juan se iba y abrazaba a Jesús y se recostaba, ¿verdad?, en el pecho de Jesús. Era como esos adolescentes muy cariñosos que cuando usted va con ellos lo abrazan, juegan con usted, tienen una expresión física. Y Juan así era en ese tiempo. Entonces, pero este testimonio de él lo expresa y dice, miren, le dice a la iglesia, le dice a la gente, le dice, aquel verbo que es Dios se hizo carne. Ese verbo habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros. Y entonces Juan dice, y nosotros vimos su gloria. Vimos la gloria de ese Jesús. Fuimos testigos presenciales de sus milagros, de sus mensajes, de su grandeza, de la gloria de Dios. Nosotros la observamos, fuimos testigos de esa gloria y vimos esa gloria entre nosotros. Pero entonces cuando Juan está describiendo esta gloria, dice, era una gloria, dice, llena de gracia. Y este es un término importante porque quiere decir, cuando nos habla de la gloria de Dios, nos está hablando del poder de Dios manifestado entre la gente. Y dice, yo vi el poder de Dios manifestado entre la gente. Vi cómo cómo Dios con su poder lo sanó. Vi cómo perdonó a la gente que los demás señalaban y acusaban. Vi esa gloria del Señor. Dice, pero la vi llena de gracia. O sea, sin que la gente la mereciera. La gente no merecía ese poder de Dios, no merecía ser sanada, no merecía ser perdonada, pero yo fui testigo de esa gloria de Dios y que fue llena de gracia, por amor solamente. Por el amor de Dios fueron sanados, por el amor de Dios fueron perdonados, no tuvieron que hacer nada para recibir de Dios el milagro que ellos necesitaban. Y luego, si usted está ahí en el Evangelio de Juan todavía y quiere leer un texto más, un texto conmigo, uno más, busca el capítulo 20 en el versículo 30 y ahí encontramos cómo termina el libro Juan. Él empieza hablando, vimos su gloria llena de gracia, de verdad, o sea, una gloria genuina, no había falsedad en ella, era real su gloria. Sí, estaban sanando los enfermos, sí, los leprosos estaban siendo limpiados por el poder de Dios y los paralíticos se levantaban en su nombre. Era genuina esa gloria, llena de verdad. Pero en Juan capítulo 20, versículo 30 dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos.
y son muchas, en presencia de los discípulos. Dice, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean. ¿Para que ustedes crean qué, hermanos? Crean. Y para que al creer en su nombre ustedes tengan vida. Entonces, habla Juan de una gloria, la gloria del Señor, llena de gracia, gratuita, llena de verdad, genuina, no había falsedad en ella. Pero entonces él dice, en presencia de sus discípulos, Jesús hizo tantos milagros que no se pudieron escribir todos en los libros, en un libro, no se pudieron escribir. Pero estas, dice Juan, estas que están aquí escritas, estas señales, estos milagros que aquí están registrados, fueron seleccionados para que ustedes crean. Y para que al creer tengan vida. O sea que para que tú tengas la capacidad de creer que Él es Dios, que Él perdona, que Él sana, que Él sí trae libertad, que sí da paz al hombre, que sí sana las dolencias, para que lo puedas creer. Pero que no te quedes solamente con el milagro. Dice, pero para que creas y al creer vayas más allá, tengas vida en Cristo Jesús, recibas la vida que Él tiene para ti. Si estás cansado de vivir como lo has estado haciendo, si has buscado nuevas formas de alegría, de felicidad, si has buscado en otros asuntos y no has podido encontrar la razón de vivir para ti, si sigues sintiéndote vacío después de intentar una y otra forma, prueba a Jesús, porque Él hoy está ofreciendo vida para ti, por gracia nada más. Simplemente por amor, Él está entregándola, Él está dándola a aquel que la quiera recibir. Entonces, yo quiero hablarles, hermanos, ya después de mencionar este asunto de Juan, quiero hablarles de que las señales que Jesús hizo o los milagros que Jesús hizo, que nos demuestran ese gran poder de Dios, trascienden lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, dice su palabra, para Dios es posible. Y estos milagros nos muestran que Él es un Dios de lo imposible, y como Dios de lo imposible y lleno de gracia, Él puede obrar en su necesidad hoy. Él puede obrar en su problema hoy. Él lo puede hacer porque tiene un amor muy especial por usted y por mí. Él puede manifestar su gloria hoy entre nosotros. Bueno, ya cantamos hace un momento, ¿verdad? Está cayendo su gloria sobre mí. Ya lo cantamos, ¿verdad? Y es una realidad. Así que quiero mencionarles algunos de los milagros que Jesús hizo. Espero motivar, que por medio de la palabra su fe sea motivada para creer en el Señor y que pueda recibir de Él su bendición. Hay una historia en Juan capítulo 4 que nos habla de que Cristo tiene poder aún, la distancia no limita el poder de Jesús, el poder de Dios, la distancia no lo limita. Resulta que había un hombre, está en el capítulo 4 de Juan, ahí está la historia, no lo voy a leer, pero si quiere anotarlo, pues lo puede hacer. Pero mire, había un hombre, un funcionario de un rey, del rey, era empleado del rey, tenía un rango muy elevado. Este hombre se acercó con Jesús cuando él andaba caminando y predicando, y le dijo, ¿sabes qué? Tengo a un hijo enfermo de muerte, mi hijo está por morir, mi hijo amado está por morir, no lo puedo traer aquí, es imposible que él venga delante de ti, pero yo como padre que trae ese dolor tan intenso, vengo ante ti, Jesús, para pedirte que hagas un milagro en mi hijo. Y entonces Jesús, al verlo y ver
la necesidad que él tenía, el dolor que él tenía, que Jesús sabía que tenía ese dolor. Entonces le dice Jesús: ¿sabes qué? Vete, tu hijo ya está sano. Y entonces este hombre dice que creyó. Dice, este hombre creyó y se fue a su casa. Cuando llegó a su casa, salieron al encuentro sus siervos y le dijeron: ¿sabes qué? Tu hijo vive, no está muerto, ya está sano, tu hijo vive. Y entonces, hermanos, cuando él recibe esa noticia tan especial para él de saber que su hijo ahora estaba sano, les preguntó: más o menos como a qué hora fue que se fue el problema. Y le dijeron: más o menos como a las 7 de la tarde él dejó de estar enfermo. Y entonces el Señor, el hombre, meditó y dijo: fue la hora en la que Cristo me dijo que él estaba sano. Y entonces él glorificó a Dios y dice que no se quedó nada más con el milagro. Dice que él reunió a toda su familia y juntos empezaron a adorar a Dios, alabaron a Dios. Quiere decir, hermanos, este caso nos habla de que Cristo tiene poder aún sobre la distancia, o sea, sobre las enfermedades, pero la distancia no limita el poder del Señor. No la limita, Él lo puede hacer. Él es un Dios que lleno de gracia y de verdad. Ahora, este hombre creyó y dice que creyó junto con toda su casa. Fue más allá, llevó su fe más allá de simplemente recibir un milagro. Leí una publicación de CNN, que es una organización de noticias internacional de mucho prestigio. Y entonces, entre las enfermedades más comunes en México, las enfermedades más comunes que causan más muertes, más problemas, más conflicto, que hacen que México esté triste, que México llore, que familiares de los que padecen esas enfermedades sufran. Ellos hicieron una publicación de las 5 enfermedades más comunes. La primera es la diabetes. La segunda es la hipertensión, problemas con el corazón, ¿verdad? La alta presión. También es un problema muy común. La obesidad es el tercer problema, que la obesidad es la causante de muchos problemas físicos también. El cáncer y las enfermedades del corazón. México está enfermo de eso. Bueno, no solamente México, ¿verdad? En todo el mundo. Pero esa es una estadística en México. ¿Y sabe qué, hermano? Mucha gente llora por eso. Tal vez usted esté llorando por alguno de esos problemas físicos. Tal vez usted esté sufriendo las consecuencias de alguna de estas enfermedades. Tal vez. No creo que esté muy contento con ella. No creo que esté fascinado con la enfermedad. Que quisiéramos que esto se fuera, terminara en nuestro cuerpo. Quiero decirle que entre nosotros está el Hijo de Dios y que está Él lleno de gracia y lleno de verdad. Su gloria está para nosotros. Hoy puede ser el día que usted sea libre de ese problema. Nosotros allá en El Paso, en el ministerio donde estábamos con la gente que ministramos, hemos visto, hermanos, personas siendo sanadas de diabetes. Había una hermana que la internaron de emergencia, una hermana que en 2 meses antes a que ella cayera en el hospital, habían sepultado a su hermano y había caído en enfermedad en el hospital su hermano y murió. 2 meses después de eso, ahora ella estaba en el hospital internada por la misma situación. Estaban muy tristes y creían que ella se iba a quedar también ahí. Tenía 19 años con diabetes. Ese día nos llamaron, fue mi esposa al hospital y le dijo: ¿sabe qué, hermana? Déjeme orar por usted.
oró mi esposa por ella. Al día siguiente, esta persona nos llamó y nos dijo, ¿saben qué? Me acaban de hacer unos estudios, estoy sana y ya ni diabetes tengo. Eso es una realidad, no es una mentira, es cierto. Esta hermana estuvo aquí en la iglesia también con ustedes y algunos de ustedes la conocen. Dios sigue haciendo milagros. Dios también, hermanos, Cristo hizo otro tipo de señales. Por ejemplo, en una ocasión, y usted conoce la historia, dice que está en Juan en el capítulo 6, lo seguían multitudes. Y de pronto las multitudes estaban ahí, siempre con él, siempre escuchándolo. Pero de pronto la multitud tuvo hambre y no tenían para comer. Entonces los discípulos van con Jesús y le dicen, maestro, la gente tiene hambre. Cristo les dice, denles de comer. Y entonces ellos le dicen, pero no, es tanta la gente que no tenemos para darles de comer a toda. Solamente tenemos unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y entonces Cristo les dice, tráiganlos. Ora por los alimentos y empieza a darles a los discípulos y empiezan a repartir a la multitud. Y la multitud es saciada, comen todos y luego todavía les sobra. Este es un milagro, es el poder de Dios manifestado en las cosas materiales también, porque Dios se interesa en nuestras cosas materiales, hermanos. No nada más sanar enfermos, pero también Él es un Dios proveedor. Él provee, Él nos provee. Él, de donde no existe, con su palabra solamente, con su bendición, puede crear. Con su palabra solamente creó el sol, creó las estrellas, creó la luna, creó las plantas, los animales. Simplemente con su palabra. Y de donde no existía nada, llegó a existencia cosas gloriosas. Con su palabra, que es poderosa, el Señor puede obrar en nuestras necesidades también. Él es proveedor, Él es proveedor. Si usted ha estado batallando con trabajo, si usted ha estado batallando con su economía, si usted ha estado batallando, no sé, crea que Dios puede hacer la obra en usted, porque Él es proveedor. Imagínense, hermanos, la gente viendo y recibiendo de Él esta alimentación. Hay un mal, hermanos. Bueno, ese es una de las, el Señor tiene poder sobre lo que nos hace falta también. Pero Él, hermanos, también demostró su poder sobre el mundo espiritual. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y hacedores de maldad. Y bueno, hay unas categorías en el mundo espiritual, pero Cristo demostró que tenía poder sobre eso. Y le quiero mencionar esto, hermanos, porque hoy en día hay un mal muy popular, le llaman los ataques de ansiedad. Mucha gente sufre de ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad son producidos, según los médicos y los científicos, por exceso de estrés. Bueno, es una combinación, exceso de estrés, de cansancio, falta de descanso, ¿verdad? Gente que se desvela mucho. Esto afecta a su sistema nervioso y como consecuencia, Satanás a veces se aprovecha de esa condición y empieza a producir ataques de ansiedad. La gente que padece esto dice que batallan para respirar, sienten que se ahogan y ellos están sanos. Los médicos, cuando los examinan y les dan el diagnóstico, les dicen, tú no tienes nada. Y dicen que batallan para respirar, sienten un dolor en el pecho también, sienten que en el momento se van a morir. Les llaman ataques de ansiedad. Si usted lee la biografía de Marcus Witt, que se llama Enciende una luz, usted va a encontrar un momento en esa biografía donde él dice
que él tenía, él padecía de esos ataques de ansiedad. Y que él estuvo batallando mucho con ese problema. Y que él sentía que cada vez que se iba a subir a un avión, el avión se iba a estrellar y se iba a morir. Dice que era terrible. Marcus Witt así lo describe. Si usted ha escuchado el primer CD en vivo grabado por Jesús Adrián Romero, que es un hombre muy conocido, él en esa grabación testifica que él padecía también de problemas de ansiedad. Y él describe su desesperación tan terrible que él tenía. Y testifica cómo Dios le libertó. El papá de Joel Osteen, un pastor en Estados Unidos que aparentemente es la iglesia más grande en Estados Unidos, que está en Houston. Su ministerio está basado en el ministerio de su padre, Joel Osteen. El papá de él tuvo que dejar el ministerio durante 7 meses porque él padecía ataques de ansiedad. Y estaba encerrado en su casa. Sentía que si salía, se moría. Y hay mucha gente padeciendo esa situación. En una ocasión, Cristo dice la palabra de Dios que estaba él en una reunión como esta, estaba en la sinagoga con la gente, y que de pronto un hombre con un espíritu inmundo, o sea, atormentado por un espíritu, dice que dio voces ese espíritu a través de la persona. Y que le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Vienes para destruirnos? Y que Cristo le dijo: calla y sal de él. Al instante ese hombre fue libertado por el poder de Dios, instantáneamente. Cuando la gente miró y observó este milagro, entonces las personas dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es esto? Que aún los espíritus inmundos le obedecen, se someten a la autoridad del Señor. Y estaban impresionados con esa situación, porque nuestro Dios, hermanos, a quien servimos, tiene autoridad sobre esos principados. Y en el nombre del Señor, aunque estén tratando de atormentar a alguien, en el nombre del Señor tenemos victoria, porque Él está con nosotros. El Señor está con nosotros. Más o menos así se clasifican las señales de Jesús. En ocasiones también en una ocasión vemos cómo Jesús va con sus discípulos y van en un barco y de pronto hay una tempestad, y usted conoce esa historia, ¿verdad? También es una historia muy conocida. Están en una tempestad en el mar, de pronto la tempestad empieza a azotar, empieza a levantar olas. Las olas empiezan a golpear la barca, empiezan a tambalearse esa barca, y las personas que estaban ahí, los discípulos, empezaron a aterrorizarse. Dice que tuvieron un temor tan impresionante que tuvieron que ir a donde estaba Jesús y le dijeron: hey, ¿no tienes cuidado de nosotros? Mira que perecemos. Y entonces Jesús se levanta y con la autoridad que Él tiene, la autoridad de su palabra, Él dice que reprende al viento, ¿verdad? Y que después de que habla y dice su palabra, hubo una gran bonanza en ese lugar. Cuando esto ocurrió, los discípulos dicen: ¿quién es este hombre? Dijeron ellos, sus discípulos, ¿quién es este hombre que aún los mares y el viento le obedecen? O sea, Cristo, siempre se dio a conocer por medio de señales poderosas a la gente. Siempre, hermanos. En la Biblia, usted lea cada historia de la Biblia, y siempre Dios se dio a conocer por medio de manifestaciones de su poder. Siempre. Siempre. Cuando había necesidad de librar a uno porque lo echaron al foso de los leones, Él manifestó su poder ahí y se dio a conocer. Cuando unos jóvenes fueron lanzados en el horno de fuego y ellos estaban destinados a la muerte, Dios se dio a conocer
con su gran poder y los libertó de la muerte. No los libertó del horno de fuego, pero sí de la muerte. Cuando se necesitó, hermanos, hacer una obra en una mujer triste, angustiada porque su hijo había muerto, Cristo ahí manifestó su poder. Siempre Dios se da a conocer a través de sus señales. Por eso Juan en el capítulo, en el último capítulo, ¿verdad? El 20, cuando leímos, dice: estas señales se han escrito para que ustedes crean y para que al creer tengan vida eterna. Yo no sé, hermano, yo no sé, y estoy ya terminando el mensaje que Dios me inspiró para ustedes. Yo no sé qué problema tenga usted. Tampoco sé qué milagro necesita usted. Lo que sí sé es que Dios quiere darse a conocer a su vida. Lo que sí sé, y porque Él lo dice en su palabra, es que Dios quiere que usted lo conozca, que lo experimente. No solamente como lo dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora dice, mis ojos te ven. Antes solamente te oía, pero hoy puedo contemplar tu grandeza, Señor. Dios quiere llevarnos a ese nivel de experiencia con Él, que lo conozca como su sanador, que lo conozca como su libertador, que lo conozca como aquel que realmente sí da paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es nuestro Dios y está con nosotros aquí ahora. Él nos lo ha prometido: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está aquí y Él quiere que usted lo conozca. Yo le quiero invitar que se ponga de pie, y si usted quiere, hoy puede ser el día en el que Dios le demuestre su poder, su amor en ese milagro que usted necesita.